Jamás imaginé que mi propio hijo diría en plena cena navideña, delante de toda nuestra familia, que mi muerte sería el mejor regalo que podríamos recibir. Esas palabras salieron de su boca con tanta frialdad que sentí como si me hubieran clavado un puñal directo al corazón. Pero lo que hice a la mañana siguiente cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Edmundo Vázquez Ruiz, tengo 64 años y durante más de 4 décadas construí mi vida pensando que la familia era lo más sagrado del mundo. Hoy, mientras escribo estas líneas en enero de 2025, puedo decir que aprendí de la manera más dolorosa que a veces las personas que más amas son las que más profundamente pueden herirte. Mi historia comenzó a complicarse en 2019, cuando mi hijo Nicolás tenía 27 años y decidió mudarse a Barcelona para establecer su propio estudio de arquitectura. Pilar, mi exesposa, y yo estábamos llenos de orgullo. Habíamos criado a un joven talentoso, ambicioso, con una visión clara de su futuro profesional. Durante su juventud, Nicolás fue ese hijo que todo padre sueña tener, responsable en sus estudios, respetuoso con los mayores y tenía esa sonrisa genuina que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo perfectamente el día que lo ayudamos con la mudanza. Era septiembre de 2019. Hacía un calor sofocante en Barcelona. Mientras cargábamos sus materiales de diseño en el nuevo apartamento que habíamos ayudado a financiar, Nicolás me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, te prometo que no te voy a defraudar. Todo este apoyo que me das no será en vano». En ese momento, pensé que valdría la pena todos los años de trabajo duro que había invertido en su educación y establecimiento profesional. Los primeros 2 años fueron exactamente como habíamos esperado. Nicolás llamaba cada domingo, nos contaba sobre sus proyectos, sus primeros clientes, las colaboraciones con otros arquitectos. Su estudio comenzaba a ganar reconocimiento y cuando venía a casa durante las fiestas, seguía siendo el mismo joven considerado de siempre. Ayudaba en las tareas domésticas, se sentaba conmigo en las tardes a conversar sobre sus diseños arquitectónicos y parecía estar construyendo un futuro prometedor. Pero algo empezó a cambiar sutilmente durante 2021. Al principio fueron detalles pequeños que atribuía a la presión natural de un joven empresario. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, de cada domingo pasaron a cada 15 días, luego a una vez al mes. Cuando hablábamos, su tono había cambiado. Ya no era el muchacho entusiasta que nos contaba cada detalle de sus proyectos, sino alguien más distante, que respondía con monosílabos y parecía tener prisa por terminar nuestras conversaciones. El primer signo real de alarma llegó cuando comencé a revisar los extractos de la cuenta conjunta que habíamos establecido para sus gastos empresariales iniciales. Durante 2019 y 2020, Nicolás había sido extremadamente cuidadoso con los fondos. Sus gastos eran predecibles: materiales de oficina, software de diseño, reuniones profesionales con clientes. El límite mensual de 800 euros rara vez era alcanzado completamente. Pero en 2021, especialmente durante el segundo semestre, empecé a notar gastos que me desconcertaron profundamente. Restaurantes exclusivos en el centro de Barcelona, bares de copas costosos, incluso algunas compras en boutiques de ropa de marca que definitivamente no correspondían con el presupuesto de un arquitecto que recién empezaba su carrera independiente. Cuando le pregunté sobre estos gastos durante una de nuestras conversaciones telefónicas, Nicolás adoptó una actitud defensiva que jamás había mostrado conmigo. «Papá, son gastos necesarios para mi desarrollo profesional», me decía con un tono ligeramente irritado. «Tengo que socializar con clientes potenciales, hacer networking con otros profesionales del diseño. No puedes pretender que viva como un ermitaño». Pilar, siempre protectora con nuestro hijo, me sugerían que no fuera tan estricto, que era normal que un joven profesional quisiera disfrutar un poco de los frutos de su trabajo. Pero yo había construido mi empresa de materiales de construcción desde cero.
Había sacrificado demasiadas cosas para entender cuando el dinero se estaba malgastando sin propósito claro. Durante 2022, la situación se intensificó de manera alarmante. Las llamadas de Nicolás ya no seguían ningún patrón regular, y cuando finalmente se dignaba a contactarnos, era evidente que algo fundamental había cambiado en él. Su voz sonaba diferente, más áspera, con un dejo de arrogancia que jamás había escuchado en mis 32 años como su padre. «¿Cómo van los proyectos, hijo?», le preguntaba durante nuestras videollamadas esporádicas. Él se limitaba a encogerse de hombros frente a la cámara, con una expresión de hastío que me desconcertaba profundamente. «Bien, papá, todo normal», respondía con un tono que sugería que mis preguntas le molestaban. Pilar notó el cambio antes que yo. Durante una de esas conversaciones virtuales en marzo, ella me comentó después: «Edmundo, ¿has visto los ojos de nuestro hijo? Ya no brillan como antes, y esa forma de hablar parece que estuviéramos interrumpiendo algo mucho más importante». Tenía razón. Nicolás había desarrollado una costumbre irritante de revisar constantemente su teléfono móvil durante nuestras conversaciones, como si estuviera esperando mensajes urgentes de personas mucho más interesantes que sus propios padres. Cuando le preguntábamos sobre sus colaboradores o socios, mencionaba nombres que nunca habíamos escuchado, especialmente uno, Adrián, quien parecía ser el líder de su nuevo círculo profesional. «Adrián es brillante, papá. Su familia tiene una empresa de desarrollo inmobiliario. Maneja proyectos millonarios en toda Cataluña y conoce a los arquitectos más influyentes de Barcelona», me decía con una admiración que nunca había mostrado por ningún colega anteriormente. El fin de semana fuimos a una presentación de proyectos en un hotel increíble con vista panorámica. Estas conexiones son fundamentales para crecer en el sector. Esas conexiones fundamentales empezaron a reflejarse dramáticamente en los extractos bancarios. Los 800 euros mensuales se convirtieron en 1.200, luego en 1.600. Para octubre de 2022, Nicolás había llegado al límite de 2.000 euros que yo había establecido como máximo absoluto para emergencias empresariales. Cuando lo confronté al respecto, su respuesta me dejó completamente helado. «Papá, ¿no comprendes cómo funciona el mundo de la arquitectura aquí en Barcelona? No puedo aparecer en presentaciones importantes con trajes baratos o llevar a mis contactos a restaurantes de segunda categoría. Esto es una inversión estratégica en mi futuro». «¿Inversión?», le repliqué sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «¿Gastarte 300 euros en una sola cena es una inversión? Es networking profesional, papá, algo que claramente no entiendes desde tu pequeña empresa provinciana», respondió con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese momento. Mi pequeña empresa había sido suficientemente exitosa para financiar su carrera universitaria completa, sus materiales profesionales, el establecimiento de su estudio y su lujoso estilo de vida barcelonés. Mi pequeña empresa había sido donde él había aprendido los valores de trabajo duro, que ahora parecía haber olvidado completamente. Pilar intentaba mediar como siempre. «Edmundo, quizás deberíamos darle un poco más de margen. Es joven, está construyendo su red profesional, experimentando con nuevas oportunidades». Pero yo veía algo más siniestro en los ojos de mi hijo durante esas videollamadas cada vez más espaciadas. Había una frialdad calculada, una distancia emocional que me resultaba completamente ajena al joven que había criado con tanto amor y sacrificio. En diciembre de 2022, durante las vacaciones navideñas, Nicolás vino a casa acompañado de su novia Beatriz. Ella era una diseñadora de interiores elegante, sofisticada, que hablaba constantemente sobre proyectos exclusivos y clientes millonarios. Desde el momento que llegaron, pude percibir que algo había cambiado drásticamente en la dinámica familiar. La primera noche fue relativamente cordial. Cenamos juntos, Nicolás nos mostró fotografías de algunos proyectos arquitectónicos y por momentos pareció el hijo cariñoso que recordábamos. Pero al segundo día, la fachada comenzó a desmoronarse de manera inquietante. «¿Por qué no visitas más a menudo?»,
le preguntó Pilar durante el desayuno. Porque ya no tengo mucho en común con la gente de aquí, mamá. Sus conversaciones son limitadas, sus aspiraciones son pequeñas. Yo he evolucionado, he ampliado mis horizontes profesionales y personales. ¿Evolucionado?, pregunté sin poder disimular mi irritación creciente. ¿Te refieres a convertirte en alguien que mira por encima del hombro a las personas que te vieron crecer? Nicolás me lanzó una mirada cargada de desprecio que jamás olvidaré. Exactamente a eso me refiero, papá. A esa mentalidad limitada que quiere mantenerme estancado en una burbuja provinciana. Beatriz sonreía discretamente durante estos intercambios, como si estuviera disfrutando del espectáculo de ver a Nicolás desafiar la autoridad paterna. Pilar y yo intercambiamos miradas cargadas de preocupación y dolor. Nuestro hijo no solamente había cambiado, se había transformado en alguien que no reconocíamos, alguien que parecía disfrutar lastimándonos emocionalmente. El año 2023 llegó cargado de tensiones que ya no podíamos ignorar. Las vacaciones navideñas habían revelado una verdad incómoda. Mi hijo se había transformado en un extraño arrogante que vivía de mi esfuerzo mientras despreciaba todo lo que representaba nuestra familia. Pilar y yo regresamos a nuestra rutina diaria con un peso en el corazón, sabiendo que algo drástico tenía que cambiar. En febrero, decidí tomar cartas en el asunto de manera más directa. Programé una videollamada formal con Nicolás, no como las conversaciones casuales de antes, sino como una reunión seria entre un padre preocupado y un hijo que necesitaba escuchar verdades incómodas. Nicolás, necesitamos hablar sobre tu situación económica, le dije sin preámbulos cuando apareció en la pantalla. Estaba en lo que parecía ser un apartamento renovado, muy diferente al modesto estudio que habíamos ayudado a amueblar inicialmente. ¿Qué sucede ahora, papá?, respondió con esa actitud desafiante que tanto me molestaba. Lo que sucede es que tus gastos han aumentado un 200% en el último año. Pilar y yo no somos millonarios, hijo. Mi jubilación anticipada tiene límites muy claros. Nicolás puso los ojos en blanco, un gesto que jamás había hecho en toda su infancia y adolescencia. Papá, por favor, no dramatices tanto. Sé perfectamente que tienen dinero suficiente. La casa está completamente pagada, no tienen deudas pendientes y tu empresa te dejó una liquidación más que generosa. Su respuesta me dejó completamente atónito, no por el conocimiento que tenía sobre nuestras finanzas, sino por la frialdad con la que hablaba de nuestro patrimonio, como si fuera suyo por derecho natural. Efectivamente, hemos trabajado duro durante décadas para tener estabilidad, le expliqué pacientemente. Pero eso no significa que puedas gastar sin control absoluto. Necesitas desarrollar responsabilidad económica, aprender el valor real del esfuerzo. ¿Responsabilidad económica?, se burló abiertamente. Papá, estoy construyendo mi red de contactos profesionales. Cada euro que invierto en socializar con las personas correctas se multiplicará exponencialmente cuando consolide mi posición en el mercado barcelonés. ¿Y qué hay de tus proyectos arquitectónicos reales? ¿Sigues manteniendo la calidad que te caracterizaba? Una sombra cruzó por su rostro. Los proyectos son importantes, claro, pero lo fundamental son las conexiones empresariales. Adrián me ha enseñado cómo funciona verdaderamente el mundo de los negocios inmobiliarios. Ahí estaba otra vez ese nombre. Adrián, el misterioso socio que parecía tener una influencia desmesurada sobre las decisiones y la personalidad de mi hijo. Decidí indagar más profundamente sobre este personaje que estaba moldeando tan negativamente el carácter de Nicolás. Cuéntame más sobre Adrián. ¿A qué se dedica exactamente su empresa familiar? Desarrollo de complejos residenciales exclusivos. Tienen contratos con constructoras importantes, oficinas en Barcelona y Madrid. Adrián maneja parte de las operaciones mientras completa su máster en administración empresarial. ¿Y él te ha ofrecido algún puesto específico en su organización? Nicolás vaciló por primera vez en toda la conversación. No es tan directo, papá, pero formar parte de su círculo me garantiza acceso a oportunidades que nunca tendría de otra manera. Esa conversación se repitió con variaciones menores durante los siguientes meses.
Cada vez que intentaba hacerle comprender la importancia de la moderación económica, Nicolás respondía con argumentos cada vez más elaborados sobre inversiones en capital social y construcción de imagen profesional. En abril, los extractos bancarios mostraron gastos que me parecieron completamente inaceptables. 400 euros en una sola cena, 200 euros en copas una noche de miércoles, 700 euros en ropa de diseñador en una sola tarde de compras. Cuando lo confronté nuevamente, su justificación me indignó profundamente. Papá, la próxima semana Adrián me va a presentar con unos inversores internacionales. No puedo aparecer vestido como un arquitecto promedio. La imagen personal es fundamental en las grandes negociaciones. ¿Y tus materiales profesionales, tus herramientas de diseño? Porque veo muy pocos gastos relacionados con tu trabajo real en estos extractos. Las herramientas digitales modernas son gratuitas, papá. Estás muy desactualizado sobre cómo funciona la arquitectura contemporánea. Pilar intentaba suavizar mis preocupaciones crecientes. Edmundo, quizás esté exagerando un poco con los gastos sociales, pero es cierto que los jóvenes profesionales manejan las cosas de manera diferente. Tal vez deberíamos confiar más en su criterio empresarial, pero yo no podía quitarme la sensación de que estaba siendo sistemáticamente manipulado. Mis instintos, desarrollados durante décadas de trabajo, me advertían que algo estaba terriblemente equivocado. No era solamente el dinero, era la actitud, la arrogancia, la forma despectiva con la que ahora se refería a su familia y sus orígenes. En julio, durante una conversación particularmente tensa sobre sus gastos veraniegos, Nicolás cruzó una línea que jamás había cruzado antes. Mira, papá, si tanto te molesta mantenerme económicamente, puedo buscar alternativas diferentes. Adrián conoce inversores que podrían financiar mis proyectos futuros. ¿Me estás amenazando, Nicolás? No es una amenaza, es una opción práctica. Ustedes no comprenden las oportunidades que estoy desarrollando aquí en Barcelona. Colgué la videollamada sin despedirme. Pilar me encontró en mi estudio una hora después, con la cabeza entre las manos, preguntándome dónde había fallado como padre. El hijo que había criado con tanto amor se había convertido en alguien que me chantajeaba emocionalmente por dinero. Los meses de agosto y septiembre transcurrieron en una calma tensa que presagiaba tormenta. Después de aquella conversación desagradable en julio, Nicolás había reducido sus comunicaciones a mensajes de texto esporádicos, fríos y completamente instrumentales. Necesito fondos para materiales de oficina. Se agotó el presupuesto para transporte. Debo renovar el seguro del estudio. Nada más. Ninguna pregunta sobre nuestra salud, ningún interés genuino en nuestras vidas, ninguna muestra del cariño que una vez había caracterizado nuestra relación familiar. Pilar se había sumido en una especie de melancolía silenciosa. La observaba contemplar las fotografías familiares en el pasillo, especialmente aquella donde Nicolás tenía 18 años y sonreía genuinamente durante su graduación universitaria. ¿Dónde perdimos a nuestro hijo?, me preguntó una tarde de octubre, mientras preparaba una cena que solo comeríamos nosotros dos. No lo perdimos, le respondí, aunque no estaba completamente convencido de mis propias palabras. Simplemente está atravesando una etapa complicada. Ya encontrará el camino de regreso. Pero en el fondo, algo me decía que el cambio era más profundo y permanente de lo que quería admitir. Los extractos bancarios de octubre y noviembre mostraron un patrón de gastos que me resultaba incomprensible para alguien que supuestamente se dedicaba a la arquitectura. Viajes de fin de semana a Valencia y Bilbao, cenas en restaurantes con estrella Michelin, entradas para eventos exclusivos de arte contemporáneo. Nicolás estaba viviendo como un joven heredero millonario, financiado por mis décadas de esfuerzo y ahorro responsable. A finales de noviembre, Pilar y yo decidimos que era momento de organizar una reunión familiar especial para las fiestas navideñas. Ella sugirió reservar el salón privado de uno de los restaurantes más elegantes de Sevilla, invitar a toda la familia extendida y crear una celebración que recordara a Nicolás la importancia de los vínculos familiares. Quizás si ve a todos reunidos, a sus tíos, primos, abuelos,
recordará quién es realmente, me dijo Pilar mientras revisábamos las opciones de menú. La idea me pareció acertada. Habíamos pasado demasiadas celebraciones recientes en la intimidad de nuestro hogar y tal vez una gran reunión familiar ayudaría a reconectar a Nicolás con sus raíces auténticas. Reservamos el salón principal del restaurante Casa Robles para la noche del 31 de diciembre de 2023, con capacidad para 40 personas. Nada demasiado ostentoso, pero sí lo suficientemente elegante para que Nicolás no pudiera quejarse de que no comprendíamos su nuevo estilo de vida sofisticado. Cuando le comunicamos los planes a través de WhatsApp, su respuesta inicial fue típicamente desinteresada. Perfecto, estaré presente. Pero días después, cuando le enviamos los detalles específicos del evento, su actitud cambió drásticamente. ¿Por qué tanto gasto en una simple cena familiar? Podrían haber organizado algo más sencillo en casa, me escribió. La ironía de que él me criticara por gastos excesivos no pasó desapercibida para mí. Hijo, después de años de celebraciones modestas, queríamos crear algo memorable. Además, será la primera vez en mucho tiempo que toda la familia esté reunida. Espero que no vayan a hacer ningún discurso emotivo sobre la importancia de la familia y la tradición. Ya no soy un adolescente. Esa respuesta debería haberme alertado sobre lo que estaba por venir, pero yo seguía aferrado a la esperanza de que una vez que estuviera físicamente presente, rodeado del cariño incondicional de toda la familia, el verdadero Nicolás emergería nuevamente. La noche del 31 de diciembre llegó cargada de expectativas y nerviosismo. Pilar se había esmerado en cada detalle organizativo: las flores, la música ambiental, el menú degustación, la decoración temática. Mis hermanos Elena y Carlos habían viajado desde Madrid con sus respectivas familias. Mis padres, ya octogenarios pero aún vitales, estaban emocionados de ver a su nieto después de meses de ausencia inexplicable. Nicolás llegó con 2 horas de retraso, vestido de manera impecable, pero con una expresión facial que no auguraba nada positivo. Saludó mecánicamente a los familiares, respondía a sus preguntas cariñosas con monosílabos y pasó la mayor parte de la velada revisando obsesivamente su teléfono móvil, como si estuviera esperando mensajes urgentes más importantes que la reunión familiar. Durante la cena, mientras todos compartían anécdotas divertidas y recuerdos entrañables, Nicolás permanecía conspicuamente silencioso. Cuando mi hermana Elena le preguntó específicamente sobre sus proyectos arquitectónicos más recientes, él respondió con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Todo marcha perfectamente, tía. Mejor que nunca, de hecho. Pero yo notaba algo extraño en su comportamiento general. Sus movimientos eran ligeramente erráticos, sus pupilas parecían dilatadas y tenía esa actitud nerviosa que no correspondía con su personalidad habitual. Pilar también lo había percibido, porque me apretó la mano discretamente bajo la mesa cuando Nicolás se levantó bruscamente para ir al baño por 4ª vez en 1 hora. A medida que avanzaba la noche y nos acercábamos peligrosamente a la medianoche, la atmósfera se volvía cada vez más tensa e incómoda. Nicolás había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre la pompa innecesaria de la celebración, sobre lo pretencioso que le parecía todo el montaje familiar. 5 minutos antes de las 12, Pilar tomó la copa para hacer el tradicional brindis familiar de Año Nuevo. Había preparado unas palabras hermosas sobre la gratitud, el amor incondicional y la esperanza de que 2024 trajera aún más unión y comprensión mutua. Pero cuando terminó su discurso emotivo y me pasó la copa para que yo añadiera mis propias reflexiones, algo completamente inesperado e irreversible sucedió. Nicolás se acercó rápidamente, me arrebató la copa de las manos y se dirigió al centro del salón. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia y marcaría el punto de no retorno en nuestra relación. Familia querida, comenzó Nicolás con una sonrisa que me heló la sangre hasta los huesos. Ya que estamos todos reunidos en esta magnífica celebración que papá ha financiado tan generosamente, creo que es el momento perfecto para compartir mis verdaderos sentimientos. El silencio se apoderó del salón como una manta pesada.
40 pares de ojos se fijaron en mi hijo, que sostenía la copa con una seguridad inquietante que presagiaba catástrofe. Pilar me miró con pánico evidente en sus ojos, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Durante años he escuchado discursos sobre el amor familiar, el sacrificio, la gratitud. Continuó Nicolás paseando su mirada por todos los presentes con una frialdad que jamás había presenciado. Pero esta noche quiero ser completamente honesto con todos ustedes. Mi hermano Carlos intentó intervenir diplomáticamente. Nicolás, tal vez deberíamos... ¡No!, gritó mi hijo, alejándose momentáneamente de la copa antes de volver a acercársela a los labios. Esta familia necesita escuchar la verdad, especialmente mi padre, que se cree el gran patriarca generoso y sabio. Las palabras salían de su boca con una crueldad calculada que me resultaba completamente ajena al joven que había criado durante 32 años. Pilar se había puesto de pie intentando acercarse a él, pero Nicolás la detuvo con un gesto agresivo de la mano libre. ¿Saben cuál sería el mejor regalo que podría recibir esta familia para el año 2024? Preguntó, elevando la voz hasta convertirla en un rugido que resonó por todo el elegante salón. La muerte de mi padre. Sí, su muerte sería el mejor regalo para esta familia. El mundo se detuvo completamente. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante preciso. Las palabras de Nicolás rebotaron en las paredes del salón como proyectiles que buscaban el blanco más vulnerable. Mi corazón devastado. Mi madre de 82 años se llevó ambas manos al pecho y comenzó a sollozar silenciosamente. Mi hermana Elena se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Los niños, los pocos primos pequeños que había en la celebración, miraban con ojos enormes y confundidos, sin comprender por qué el ambiente había cambiado tan drásticamente. «Nicolás», gritó Pilar con una voz quebrada que nunca le había escuchado en nuestros 20 años de matrimonio. «¿Cómo puedes pronunciar algo así?» Pero él no había terminado su ataque demoledor. Como si hubiera estado guardando este veneno durante meses, continuó implacablemente. «Sí, lo dije y lo repito sin arrepentimiento. Este viejo controlador que se cree dueño de nuestras vidas solo nos está estorbando. Con él fuera del camino, finalmente podríamos vivir sin sus sermones constantes sobre el dinero, la responsabilidad y las tradiciones obsoletas». La reacción fue inmediata y devastadora. Mi cuñado Miguel se levantó furioso y le arrebató la copa de las manos. Mi hermana Elena comenzó a increpar a Nicolás con una dureza que desconocía en ella. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Quién diablos te crees que eres?». Pero lo que más me destrozó no fueron las palabras en sí, sino la expresión en el rostro de Nicolás mientras las pronunciaba. No había arrepentimiento, no había sorpresa por su propia crueldad. Había satisfacción, como si finalmente hubiera liberado algo que llevaba mucho tiempo conteniendo. Los invitados comenzaron a levantarse, recogiendo sus abrigos y sus bolsos, susurrando entre ellos miradas de compasión hacia Pilar y hacia mí. La celebración de Año Nuevo se había convertido en una humillación pública que sabía que recordaría por el resto de mi existencia. Pilar corrió hacia mí y me abrazó temblando incontrolablemente. «Edmundo, vámonos a casa. Por favor, salgamos de aquí inmediatamente». Sus lágrimas mojaban mi camisa y yo podía sentir cómo su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. Nicolás había desaparecido durante el caos y la conmoción general. Había aprovechado la confusión para escabullirse del salón, probablemente avergonzado por las reacciones familiares, aunque claramente no por sus propias palabras hirientes. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso y doloroso de nuestras vidas. Pilar lloraba quedamente en el asiento del pasajero mientras yo manejaba por las calles de Sevilla, sintiendo como si acabara de recibir un puñetazo devastador en el estómago. Los fuegos artificiales del Año Nuevo iluminaban el cielo, pero para nosotros la celebración había terminado de la manera más amarga posible. Una vez en casa, Pilar y yo nos sentamos en nuestra cama abrazados, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿En qué nos equivocamos?
me preguntó entre lágrimas. ¿Cómo llegamos a este punto tan doloroso? Pasé esas horas hasta el amanecer, revisando mentalmente cada decisión que había tomado como padre, cada sacrificio económico, cada consejo que le había dado, cada muestra de cariño y apoyo incondicional. ¿Había sido demasiado permisivo, demasiado estricto, demasiado generoso? Pero mientras más lo analizaba, más claro se volvía algo fundamental en mi mente. Las palabras de Nicolás no habían sido el resultado de una borrachera o un momento de impulsividad juvenil. Habían sido pronunciadas con demasiada precisión, con demasiada crueldad calculada. Mi hijo había querido herirme de la manera más profunda posible, y lo había conseguido completamente. A las 6 de la mañana del 1 de enero de 2024, mientras Pilar finalmente dormía exhausta a mi lado, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté silenciosamente. Fui a mi estudio y saqué la tarjeta de Ricardo Blanco Navarro, mi abogado de confianza durante más de 15 años. No iba a permitir que mi propio hijo continuara humillándome mientras vivía cómodamente de mi dinero. Si realmente creía que mi muerte sería un regalo para la familia, entonces era hora de que experimentara cómo sería la vida sin mi apoyo económico. Las palabras tienen consecuencias devastadoras, y Nicolás estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible. Ricardo había manejado la venta de mi empresa, había estructurado mi jubilación anticipada y conocía perfectamente la situación financiera de nuestra familia. Cuando lo llamé esa mañana del 2 de enero, su voz reflejó inmediatamente preocupación al escuchar mi tono sombrío y determinado. «Edmundo, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» «Ricardo, necesito verte hoy mismo. Es urgente y tiene que ver con Nicolás. ¿Algo grave? ¿Algún problema legal? Algo que debería haber hecho hace meses. ¿Puedes recibirme en tu oficina a las 10?» Durante el desayuno, Pilar intentó disuadirme de tomar decisiones precipitadas que pudieran ser irreversibles. «Edmundo, por favor, piénsalo cuidadosamente. Nicolás estaba alterado anoche. Probablemente había bebido más de la cuenta. No puede estar hablando completamente en serio». Pero yo había pasado las últimas 6 horas despierto analizando no solamente las palabras de la noche anterior, sino todo el patrón de comportamiento que había desarrollado mi hijo durante los últimos 3 años. La arrogancia creciente, el desprecio por nuestros valores familiares, la manera calculada con la que manipulaba nuestras emociones para obtener más dinero sin límites. «Pilar, cariño, lo que pasó anoche no fue un accidente alcoholizado. Fue la culminación de meses de hostilidad creciente y falta de respeto sistemática. Nicolás sabe exactamente lo que dijo y por qué lo dijo. Pero es nuestro hijo. Exactamente por eso tengo que actuar ahora. Porque si realmente es nuestro hijo, entonces tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias reales. Y si ya no es el hijo que criamos con tanto amor, entonces no merece seguir viviendo de nuestro esfuerzo mientras nos desprecia públicamente». La oficina de Ricardo estaba ubicada en el centro histórico de Sevilla, en un edificio restaurado que respiraba elegancia profesional y seriedad jurídica. Cuando llegué a las 10 en punto, él me estaba esperando con una expresión grave que indicaba que había captado la urgencia de mi llamada telefónica matutina. «Cuéntame exactamente qué pasó», me dijo directamente, sin preámbulos sociales innecesarios. Le relaté los eventos de la noche anterior con todos los detalles dolorosos que aún resonaban en mi memoria. Ricardo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta legal. Cuando terminé mi relato completo, permaneció en silencio durante largos minutos, procesando cuidadosamente la información que acababa de recibir. «Edmundo, entiendo perfectamente tu dolor y tu indignación justificada. Pero quiero asegurarme de que estés tomando esta decisión con la cabeza fría, no solamente movido por la emoción del momento. He tenido 6 horas para reflexionar, Ricardo. No es una decisión impulsiva, es una decisión necesaria y meditada». «Muy bien. ¿Qué específicamente quieres hacer?» «Quiero cortar completamente todo apoyo financiero a Nicolás. Cancelar su tarjeta de crédito suplementaria. Suspender las transferencias mensuales automáticas,
retirar mi autorización de cualquier cuenta bancaria a la que tenga acceso directo o indirecto. Ricardo asintió lentamente. Eso es completamente factible desde el punto de vista legal. Nicolás es mayor de edad y económicamente independiente en teoría. No tiene ningún derecho legal sobre tu patrimonio mientras estés vivo. Hay algo más importante, Ricardo. Quiero modificar mis testamentos y documentos de herencia. Si realmente cree que mi muerte sería un regalo para la familia, entonces debería estar preparado para recibir exactamente la herencia que merece alguien que desea públicamente la muerte de su padre. Edmundo, eso también es completamente posible legalmente, pero te sugiero encarecidamente que no hagas cambios tan drásticos inmediatamente. Primero cortemos el apoyo financiero actual y observemos cómo reacciona Nicolás. Los testamentos pueden modificarse más adelante si consideras que es absolutamente necesario. Ricardo tenía razón profesional. Era mejor proceder de manera gradual pero firme, observando las reacciones antes de tomar medidas irreversibles. Pasamos las siguientes 2 horas revisando meticulosamente todos los documentos financieros que conectaban a Nicolás con nuestro patrimonio familiar. La lista era más extensa de lo que había recordado inicialmente. La tarjeta de crédito suplementaria, las transferencias mensuales automáticas de 2.000 euros, una cuenta de ahorros conjunta que había abierto para sus gastos empresariales e incluso una póliza de seguro de salud privado que cubría sus gastos médicos en Barcelona. Todo esto puede cancelarse hoy mismo, me explicó Ricardo eficientemente. Las entidades bancarias procesarán las órdenes de cancelación antes del final del día laboral. Perfecto. Quiero que todo esté desconectado antes de que Nicolás tenga oportunidad de realizar algún gasto adicional a mis expensas. Y si te contacta pidiendo explicaciones desesperadamente, ¿cómo piensas manejar esa conversación inevitable? Con total honestidad brutal, Ricardo, le diré exactamente por qué estoy tomando estas medidas drásticas. Si quiere seguir siendo independiente y despreciando todo lo que representamos como familia, entonces puede demostrar esa independencia manteniéndose económicamente sin nuestra ayuda. Firmé todos los documentos necesarios, las órdenes de cancelación bancaria, las revocaciones de autorizaciones, las suspensiones de transferencias automáticas. Cada firma se sentía como una pequeña liberación, como si estuviera recuperando el control de una situación que había permitido que se deteriorara durante demasiado tiempo por exceso de permisividad. Cuando salí de la oficina de Ricardo cerca del mediodía, me sentía extrañamente tranquilo y decidido. Por primera vez en meses había tomado una acción decisiva para proteger mi dignidad y la de Pilar. Ya no íbamos a ser víctimas silenciosas de los abusos emocionales y financieros de nuestro propio hijo. Pilar me esperaba en casa con una expresión ansiosa, mezclada con determinación. ¿Qué decidiste hacer finalmente? Corté todas las conexiones financieras que tenía con él. A partir de hoy, Nicolás tendrá que demostrar su independencia de la manera más práctica posible. Ella suspiró profundamente, pero asintió con una resolución que no esperaba. Probablemente sea lo más correcto que podías hacer. Solo espero que esto lo haga reconsiderar sus actitudes y no lo aleje definitivamente de nosotros. Pilar, si esto lo aleja para siempre, entonces ya no era realmente nuestro hijo, y si lo hace reflexionar seriamente, entonces tal vez podamos recuperar al joven que criamos con tanto cariño durante décadas. El primer efecto de mis decisiones no tardó en manifestarse de manera dramática. Esa misma tarde, Nicolás intentó usar su tarjeta de crédito en un restaurante barcelonés y descubrió que había sido cancelada completamente. Su primera reacción fue llamarme insistentemente, pero yo no respondí las primeras 3 llamadas. Quería que sintiera la incertidumbre, que experimentara, aunque fuera por unas horas angustiosas, lo que significaba no tener acceso garantizado a recursos financieros ilimitados. Al día siguiente, finalmente decidí contestar su 4ª llamada. «Papá, ¿qué diablos está pasando?». La voz de Nicolás sonaba desesperada al teléfono, completamente diferente al tono arrogante y despectivo que había usado durante los últimos meses. «Mi tarjeta no funciona en ningún lugar, no puedo acceder a la cuenta de ahorros conjunta, y el banco me dice
que todas las autorizaciones han sido revocadas sin previo aviso. Respiré profundamente antes de responder. Había ensayado este momento durante las últimas 24 horas, pero escuchar la angustia real en su voz casi me hizo vacilar en mi determinación. Casi. Las consecuencias de tus palabras, Nicolás. Exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora. Papá, no puedes hacer algo así. Tengo gastos pendientes, compromisos profesionales importantes. Necesito ese dinero para mantener mi estudio funcionando en Barcelona. Interesante observación, le respondí con una calma que no sabía que poseía. Hace 2 noches públicamente declaraste que mi muerte sería el mejor regalo para nuestra familia. Ahora estás descubriendo cómo sería tu vida sin mi apoyo económico constante. Considera esto una pequeña demostración de lo que realmente deseas. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos eternos. Podía escuchar su respiración agitada, probablemente procesando la realidad de que sus palabras crueles habían tenido consecuencias reales e inmediatas. Papá, yo estaba alterado esa noche. Había bebido demasiado. No pensé claramente lo que estaba diciendo. Nicolás, las palabras que pronunciaste no salieron de la botella de alcohol. Salieron de tu corazón, de meses de resentimiento acumulado hacia tu familia y especialmente hacia mí. Pero no puedes dejarme completamente sin nada. Soy tu hijo, tu única descendencia. Efectivamente, eres mi hijo. Por eso precisamente necesitas aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde para salvarte. Un hijo que respeta a su padre no desea públicamente su muerte delante de toda la familia. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Pilar me observaba desde la cocina con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de apoyo inquebrantable que me fortaleció. Fue lo correcto, me dijo acercándose a abrazarme fuertemente. Duele profundamente, pero fue lo correcto. Durante los siguientes días, Nicolás intentó contactarme de todas las maneras posibles e imaginables. Llamadas telefónicas que no respondí, mensajes de WhatsApp que leí pero ignoré deliberadamente, correos electrónicos cada vez más desesperados que Pilar y yo revisábamos juntos antes de eliminar sin respuesta. El 4.º día tomé una decisión aún más drástica. Cambié mi número de teléfono móvil. Pilar hizo lo mismo solidariamente. Bloqueamos todas sus cuentas en redes sociales. Eliminamos las fotografías familiares más recientes donde aparecía y comenzamos a construir una barrera protectora alrededor de nuestro hogar emocional. ¿No crees que estamos siendo excesivamente drásticos?, me preguntó Pilar una tarde mientras reorganizábamos meticulosamente el álbum familiar, retirando sistemáticamente las imágenes de los últimos años. Pilar, durante meses hemos sido víctimas de su manipulación emocional constante. Cada vez que poníamos límites razonables, él encontraba la manera de hacernos sentir culpables, de chantajearnos con promesas de cambio que nunca cumplía sinceramente. Necesitamos proteger nuestra propia salud mental. Tenía razón, y ambos lo sabíamos intuitivamente. Los últimos 3 años habían sido un desgaste constante, una erosión gradual de nuestra tranquilidad familiar. Cada conversación con Nicolás se había convertido en una negociación tensa. Cada reunión familiar en una prueba de resistencia emocional agotadora. A la segunda semana de nuestro aislamiento protectivo, comenzaron a llegar las llamadas de otros familiares preocupados. Mi hermana Elena fue la primera en contactarme. Edmundo, Nicolás me contactó desesperadamente. Dice que no tiene dinero ni siquiera para comprar comida básica. ¿No crees que ya es suficiente castigo para un joven? Elena, ¿tú escuchaste personalmente lo que dijo en la fiesta de Año Nuevo? Sí, fue absolutamente horrible e imperdonable, pero no hay peros válidos. Un joven de 32 años que desea públicamente la muerte de su padre no merece seguir viviendo cómodamente del dinero de ese padre. Pero es tu hijo, Edmundo. La familia debe perdonar eventualmente. La familia también debe enseñar límites claros, y Nicolás nunca los aprendió porque siempre encontraba a alguien dispuesto a disculpar su comportamiento destructivo. Conversaciones similares
se repitieron con otros parientes durante las siguientes semanas tensas. Mi cuñado Miguel me apoyaba completamente, recordando vívidamente la vergüenza que había sentido durante la celebración navideña. Mis padres, aunque profundamente dolidos por la situación, entendían la gravedad de las palabras de su nieto. Pero otros familiares, especialmente las mujeres, intentaban mediar constantemente, suavizar la situación, encontrar excusas para justificar lo injustificable. Es joven, decían repetitivamente. Los jóvenes cometen errores terribles. La familia debe ser comprensiva y dar segundas oportunidades. Ya aprendió la lección dura. Es momento de tender puentes. Pero yo había tomado una decisión firme e inquebrantable. No íbamos a ser rehenes emocionales de alguien que nos había herido tan profundamente, independientemente de los lazos de sangre que nos unían desde su nacimiento. Pilar y yo comenzamos a redescubrir la tranquilidad doméstica que habíamos perdido gradualmente durante los últimos años. Nuestras cenas eran relajadas, sin la tensión constante de esperar llamadas telefónicas conflictivas. Nuestras conversaciones habían recuperado la intimidad y complicidad que habían caracterizado nuestro matrimonio antes de que los problemas con Nicolás comenzaran a consumir toda nuestra energía emocional disponible. ¿Sabes qué he notado últimamente?, me dijo Pilar una tarde mientras paseábamos por los jardines de la Alameda de Hércules, algo que no habíamos hecho en meses. Volvemos a sonreír genuinamente. Realmente sonreír. No esas sonrisas forzadas que poníamos cuando intentábamos mantener conversaciones civilizadas con Nicolás. Tenía razón completamente. Habíamos recuperado la paz en nuestro hogar, la estabilidad emocional que el comportamiento errático de nuestro hijo había ido minando sistemáticamente durante tanto tiempo. Al mes de haber cortado todo contacto directo, decidimos hacer algo que habíamos postergado durante años por las emergencias constantes: un viaje de 3 semanas por Grecia. Pilar siempre había soñado con visitar las islas del Egeo y yo quería conocer Atenas y sus monumentos históricos. Reservamos los vuelos, el hotel y por primera vez en mucho tiempo planificamos unas vacaciones sin preocuparnos por las crisis financieras que Nicolás solía crear. ¿Y si ocurre algo grave mientras estamos fuera del país?, preguntó Pilar mientras hacíamos las maletas. Pilar, durante 32 años estuvimos disponibles las 24 horas para Nicolás. Ahora es momento de estar disponibles para nosotros mismos y nuestro bienestar. El viaje fue absolutamente revelador y reparador. Lejos de las presiones familiares, del teléfono, de las redes sociales, Pilar y yo redescubrimos la pareja que habíamos sido antes de que los problemas con nuestro hijo comenzaran a definir completamente nuestras vidas cotidianas. Caminamos por las ruinas del Partenón, contemplamos atardeceres espectaculares en Santorini y por primera vez en años hablamos extensamente de nuestros propios sueños, proyectos personales y esperanzas futuras. No me había dado cuenta de cuánto habíamos sacrificado de nosotros mismos, me confesó Pilar una noche mientras cenábamos en una terraza con vista panorámica al mar Egeo. Habíamos convertido nuestro matrimonio en una sala de crisis permanente. Al regresar a Sevilla 3 semanas después, encontramos decenas de mensajes de familiares informándonos sobre la evolución de la situación de Nicolás. Aparentemente había tenido que abandonar su lujoso apartamento barcelonés y mudarse a una habitación compartida mucho más modesta en las afueras de la ciudad. Sus amigos de las fiestas exclusivas habían desaparecido misteriosamente cuando descubrieron que ya no podía financiar sus salidas nocturnas costosas. Pero lo más significativo era que, según mis fuentes familiares, Nicolás había dejado de mencionar completamente a Adrián, el supuesto amigo millonario que tanto había influenciado su comportamiento destructivo. Las verdaderas amistades, aparentemente, se revelan claramente en los momentos de crisis económica real. Nuestro regreso de Grecia marcó el inicio de una nueva rutina doméstica que Pilar y yo habíamos olvidado que podía existir. Desayunos tranquilos leyendo el periódico sin interrupciones, tardes de jardinería compartida, noches viendo películas sin llamadas telefónicas dramáticas. Era como si hubiéramos recuperado nuestra propia vida después de años de vivir exclusivamente
en función de las crisis constantes de otra persona. Habían pasado ya 4 meses desde la ruptura total de comunicación con Nicolás, y aunque ocasionalmente recibíamos informes fragmentarios sobre su situación a través de parientes, habíamos logrado establecer una distancia emocional saludable y protectora. Pilar ya no lloraba por las noches y yo había dejado de revisar compulsivamente las noticias de Barcelona, temiendo encontrar alguna mención trágica de nuestro hijo. Sin embargo, la mañana del 15 de junio de 2024 cambiaría dramáticamente esa sensación de estabilidad recuperada que tanto habíamos valorado. Eran las 7:15 cuando sonó insistentemente el teléfono fijo de casa. Pilar y yo intercambiamos miradas extrañadas, pues muy pocas personas conocían ese número y menos aún tenían razones válidas para llamar tan temprano un sábado. Cuando contesté, una voz oficial y seria me devolvió inmediatamente a la pesadilla que creía haber dejado definitivamente atrás. Señor Edmundo Vázquez Ruiz, habla el inspector Roberto Martínez de la Comisaría de Distrito de Ensanche de Barcelona. Necesito informarle urgentemente sobre una situación que involucra a su hijo Nicolás Vázquez Morales. Mi primer instinto fue colgar inmediatamente. Durante meses había construido muros emocionales para protegerme de exactamente este tipo de situaciones imprevistas. Pero algo en el tono profesional del inspector me indicó que esta vez no se trataba de una manipulación de Nicolás para conseguir dinero, sino de algo mucho más serio y potencialmente grave. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté sintiendo cómo Pilar se acercaba instintivamente, leyendo en mi expresión facial que algo importante estaba sucediendo. Su hijo fue hospitalizado anoche después de colapsar por desnutrición severa en su lugar de trabajo, me explicó el inspector con tono profesional pero comprensivo. Los médicos informan que no había comido adecuadamente durante varias semanas. Está estable pero necesita atención médica continuada. El mundo se detuvo a mi alrededor nuevamente. Pilar se llevó ambas manos a la boca y yo sentí como si acabara de recibir un golpe devastador en el estómago. Mi hijo estaba hospitalizado por desnutrición. Las consecuencias de mi decisión habían escalado a niveles que jamás había anticipado. ¿Dónde está hospitalizado exactamente?, logré articular, aunque parte de mí luchaba contra el impulso paternal de correr inmediatamente a ayudarlo. Hospital Clínic de Barcelona, planta tercera. Los médicos solicitan contactar con algún familiar directo para discutir su tratamiento y situación económica. Después de obtener todos los detalles médicos necesarios, colgué el teléfono y me senté pesadamente en el sofá. Pilar me abrazó y ambos permanecimos en silencio durante largos minutos, asimilando esta nueva dimensión de la crisis familiar que habíamos intentado controlar. Edmundo, tenemos que hacer algo inmediatamente, me dijo Pilar finalmente. No podemos dejarlo solo en una situación médica como esta. ¿Hacer qué exactamente?, le respondí sintiendo una mezcla devastadora de dolor paternal y firme determinación de mantener los límites que habíamos establecido. ¿Correr a Barcelona a rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones? Pero está hospitalizado, Edmundo. Esto es diferente a sus caprichos económicos anteriores. Pilar, ¿y quién decidió rechazar nuestra ayuda? ¿Quién eligió el orgullo sobre la supervivencia? Nicolás tomó esas decisiones consciente de los riesgos, sabiendo perfectamente que tenía alternativas. Durante las siguientes horas, el teléfono no dejó de sonar. Familiares que habían escuchado rumores médicos, conocidos expresando su consternación, y finalmente, cerca del mediodía, una llamada que había estado esperando pero temiendo, la del propio Nicolás desde el hospital. «Papá». Su voz sonaba débil y quebrada, completamente diferente a la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «Por favor, necesito tu ayuda. Los médicos dicen que estuve cerca de colapsar completamente. Nicolás, ¿cómo llegaste a esta situación tan extrema?» Fue más difícil de lo que imaginé, admitió con una humildad que no había escuchado en años. Cuando cortaste el apoyo, perdí el apartamento. Tuve que mudarme a una habitación diminuta. Adrián desapareció completamente cuando supo que no tenía dinero. ¿Y tu trabajo como arquitecto?
¿Tus proyectos profesionales tan prometedores? Un silencio largo y significativo. No tenía tantos clientes reales como decía. Muchos de los proyectos eran exageraciones. Trabajos pequeños, colaboraciones esporádicas. Sin tu apoyo económico, no podía mantener la imagen que había construido. Por primera vez en meses, Nicolás estaba siendo completamente honesto conmigo sobre su situación real. Papá, por favor, no me hagas sermones ahora. Necesito ayuda médica. Necesito que alguien me saque de este hospital y me ayude a recuperarme. Nicolás, durante 4 meses has vivido sin mi ayuda económica. Has demostrado tu independencia, tu capacidad para tomar decisiones sin consultar a tu familia. ¿Por qué ahora sí necesitas nuestro apoyo? Porque esto es una emergencia médica real. Es diferente a todo lo anterior. Hijo, cada problema que has tenido durante los últimos años te ha parecido una emergencia real. La diferencia es que ahora las consecuencias no se pueden resolver únicamente con dinero. ¿Me vas a abandonar? ¿Realmente vas a dejar que me recupere solo en un hospital público? Esa pregunta me atravesó como una espada. Por un momento, todos mis instintos paternales me gritaban que corriera a Barcelona, que pagara el mejor tratamiento médico privado, que hiciera todo lo posible para proteger a mi hijo de las consecuencias de sus decisiones. Pero entonces recordé vívidamente sus palabras en la celebración de Año Nuevo. Recordé meses de manipulación sistemática, de chantaje emocional, de desprecio absoluto hacia todo lo que Pilar y yo representábamos. Recordé que había deseado públicamente mi muerte. Nicolás, vas a tener atención médica completa, un sistema de salud público que te proporcionará exactamente el mismo tratamiento que recibe cualquier ciudadano español. Vas a tener todas las garantías médicas que corresponden a cualquier persona. Pero los hospitales públicos son básicos, no tienen los recursos especializados que podrían necesitar. Entonces esperemos que sea suficientemente bueno para ayudarte a aprender que las decisiones tienen consecuencias médicas también y que las palabras crueles hacia la familia también las tienen. Colgué el teléfono por tercera vez en 4 meses, pero esta vez con una sensación diferente y más compleja. No era solamente enojo o decepción, era una profunda tristeza mezclada con determinación inquebrantable por ver cómo el joven que habíamos criado con tanto amor había llegado a tal punto de autodestrucción. Pilar me miró con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. ¿Estás completamente seguro de que estamos haciendo lo correcto? Pilar, si lo rescatamos ahora, ¿qué mensaje le estamos enviando? Que puede hacer cualquier cosa, lastimar a quien sea, tomar las decisiones más irresponsables y siempre habrá alguien para salvarlo de las consecuencias. Esa tarde supimos por mi hermana Elena, quien había contactado discretamente con conocidos en Barcelona, que Nicolás había sido dado de alta del hospital después de 3 días de observación. Tendría que seguir un tratamiento nutricional ambulatorio, pero al menos no correría peligro inmediato. Dicen que ha conseguido trabajo en una empresa de limpieza nocturna, me informó Elena por teléfono con evidente preocupación. Gana lo suficiente para sobrevivir básicamente, pero es un trabajo físicamente agotador. Me alegro de que haya encontrado empleo estable, respondí sinceramente. Espero que aproveche esta oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que lo trajeron hasta este punto. La realidad era más dura de lo que había anticipado, pero mi resolución permanecía intacta. Los meses que siguieron a la hospitalización de Nicolás fueron una extraña combinación de liberación personal y preocupación paternal contenida. Pilar y yo habíamos logrado mantener nuestra resolución de no intervenir directamente, pero eso no significaba que fuéramos completamente inmunes a la curiosidad sobre cómo se estaba desarrollando la nueva vida de nuestro hijo sin nuestro respaldo económico. A través de mi hermana Elena, quien mantenía contactos indirectos con algunos conocidos en Barcelona, comenzamos a recibir información fragmentaria sobre su transformación gradual. Las noticias no eran alentadoras inicialmente, pero tampoco completamente inesperadas. Aparentemente, la experiencia hospitalaria había marcado un punto de quiebre definitivo en su perspectiva vital.
Adrián Torres, el supuesto amigo millonario que tanto había influenciado las decisiones destructivas de Nicolás durante años, había desaparecido completamente de su círculo social cuando se enteró de su crisis económica. Sus teléfonos permanecían desconectados, sus redes sociales habían sido desactivadas y, según rumores, su familia había decidido enviarlo discretamente a estudiar a Londres para evitar cualquier asociación embarazosa con el escándalo. Típico comportamiento de ricos problemáticos, comenté cuando Elena me relató estos detalles durante una visita dominical. Siempre tienen una salida fácil cuando las cosas se complican. Pero lo más revelador era cómo el resto del grupo social de Nicolás había reaccionado ante su crisis económica. Los compañeros que solían acompañarlo en sus costosas salidas nocturnas, que habían disfrutado cenas pagadas con mi dinero durante meses, habían comenzado a distanciarse sistemáticamente. Las invitaciones a fiestas exclusivas se habían evaporado completamente y las conversaciones en los círculos profesionales se volvían incómodamente silenciosas cuando él se acercaba. Es increíble cómo las amistades basadas únicamente en el dinero desaparecen cuando el dinero se agota, reflexionó Pilar una tarde mientras preparaba nuestra cena tranquila. Pero quizás sea la lección más valiosa que podía aprender. El cambio más drástico en la vida de Nicolás era su nueva realidad laboral. Sin acceso a nuestro apoyo financiero y enfrentando gastos médicos que su situación precaria no podía cubrir completamente, había tenido que aceptar empleos que jamás había considerado durante su época de abundancia artificial. Según mis fuentes familiares, trabajaba turnos nocturnos limpiando oficinas en el distrito financiero de Barcelona. La ironía no se me escapaba. El joven que meses atrás se burlaba de las mentalidades limitadas y presumía de sus conexiones empresariales de alto nivel, ahora recorría edificios corporativos vaciando papeleras y fregando suelos para sobrevivir. Trabaja principalmente de medianoche a 6 de la mañana, me informó Elena durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares. Dicen que a veces hace turnos dobles los fines de semana para completar ingresos suficientes. ¿Y su actividad como arquitecto? ¿Mantiene algún proyecto profesional? Aparentemente intenta mantener algunos trabajos pequeños durante el día, pero la mayor parte de sus ingresos proviene del trabajo de limpieza. Es lo único estable que ha conseguido. La imagen de Nicolás limpiando oficinas de madrugada, después de haber presumido de conexiones millonarias, me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, experimentaba una satisfacción amarga al saber que finalmente estaba aprendiendo el valor real del trabajo físico y la humildad. Por otro lado, el padre que llevaba dentro se dolía, imaginando a mi hijo luchando solo contra circunstancias que podrían haber sido evitadas con decisiones más sensatas. Pilar compartía estos sentimientos ambivalentes. A veces me despierto por las noches preguntándome si no estamos siendo excesivamente duros con él, me confesó una madrugada de septiembre mientras permanecíamos despiertos durante una tormenta particularmente intensa. Pilar, ¿recuerdas las palabras exactas que pronunció en Año Nuevo? Por supuesto que las recuerdo. Están grabadas en mi memoria para toda la vida. Entonces recuerdas que deseó públicamente mi muerte delante de toda nuestra familia. No fue una broma de mal gusto, no fue un comentario impulsivo, fue una declaración cruel y calculada. Lo sé perfectamente, Edmundo, pero sigue siendo nuestro hijo biológico. Exactamente por eso no podemos rescatarlo ahora, porque si realmente queremos que vuelva a ser nuestro hijo emocionalmente, tiene que redescubrir quién es cuando nadie le está resolviendo constantemente sus problemas. Durante octubre, las noticias sobre Nicolás se volvieron gradualmente más alentadoras. Según Elena, había logrado estabilizar su situación laboral y había conseguido mudarse a un apartamento pequeño pero digno en el barrio de Gracia. Sus compañeros de trabajo en la empresa de limpieza lo describían como responsable, puntual y respetuoso. Había desarrollado una rutina disciplinada. Trabajaba de noche, dormía por la mañana y dedicaba las tardes a mantener algunos proyectos arquitectónicos menores que le proporcionaban ingresos complementarios. Dicen que ya no habla con la arrogancia de antes, me comentó Elena durante una cena familiar.
Un conocido que lo vio casualmente en el metro me dijo que parecía más callado, más reflexivo, como si estuviera procesando internamente muchas cosas. Esa información me generó una mezcla de esperanza cautelosa y preocupación paternal persistente. ¿Estaba Nicolás realmente madurando a través de las dificultades o simplemente estaba siendo aplastado por circunstancias que superaban su capacidad de resistencia emocional? En noviembre, recibimos la primera comunicación indirecta de Nicolás en casi un año. No fue una llamada telefónica, no fue un mensaje dramático, sino una tarjeta sencilla enviada a Pilar a través de Elena para su cumpleaños. La tarjeta era modesta, comprada claramente en una tienda económica, pero contenía un mensaje manuscrito que Pilar me leyó con lágrimas silenciosas en los ojos. Para mamá, en su cumpleaños. Sé que no tengo derecho a enviar esto después de todo el dolor que causé, pero quiero que sepas que pienso en ti cada día. He aprendido lecciones sobre mí mismo que no conocía, y espero algún día poder demostrarte que el hijo que criaste con tanto amor todavía existe. Feliz cumpleaños. Con cariño, Nicolás. ¿Qué opinas?, me preguntó Pilar después de leer el mensaje completo. Opino que son palabras hermosas y significativas, pero después de todo lo que hemos atravesado, necesito observar acciones consistentes durante un periodo prolongado antes de permitir que las palabras me afecten emocionalmente. Pilar asintió comprensivamente, aunque pude notar que el mensaje había tocado fibras maternas profundas que había estado intentando proteger durante meses de distanciamiento forzoso. Diciembre llegó con noticias inesperadas sobre el progreso de Nicolás, que incluso mis fuentes más escépticas tuvieron que reconocer como genuinamente impresionantes. Había conseguido un ascenso significativo en la empresa de limpieza, convirtiéndose en supervisor de turno nocturno, lo que incluía coordinar equipos y gestionar horarios para todo el distrito financiero. Simultáneamente, había logrado expandir sus proyectos arquitectónicos independientes. Según Elena, había conseguido 3 contratos pequeños pero estables: renovaciones de apartamentos, diseños de pequeños comercios, proyectos que requerían más creatividad que presupuesto millonario. Ya no depende completamente del trabajo de limpieza, me relató Elena durante nuestra última cena familiar de diciembre. Está construyendo lentamente una cartera de clientes reales, no conexiones fantasiosas basadas en apariencias. Pero la noticia más significativa llegó cuando Elena me mostró discretamente algunas fotografías que había obtenido a través de conocidos mutuos. Nicolás había perdido peso considerablemente, pero no por desnutrición como meses atrás. Se veía más definido, más maduro, con una expresión en los ojos que reflejaba determinación y humildad genuina. Ha cambiado físicamente, pero sobre todo ha cambiado su actitud, me explicó Elena. Las personas que lo conocen ahora dicen que es completamente diferente al joven arrogante de hace 2 años. El 15 de diciembre de 2024, exactamente un año después de nuestra última conversación directa, recibí una llamada que había estado esperando inconscientemente durante meses. «Papá, soy Nicolás». Su voz sonaba diferente por teléfono, más pausada, más reflexiva, desprovista de esa arrogancia que había caracterizado nuestras comunicaciones anteriores. «Sé que no tengo derecho a llamarte después de tanto tiempo, pero necesitaba hablar contigo». «Te escucho», respondí manteniendo un tono neutral, pero sintiendo cómo mi corazón se aceleraba involuntariamente. «He estado trabajando durante meses en una carta que quería enviarte, pero finalmente decidí que era mejor hablar directamente. Quería pedirte perdón, no por teléfono o por mensaje, sino de manera personal y sincera». «¿Perdón por qué exactamente, Nicolás?» «Por las palabras horribles que dije aquella noche de Año Nuevo, por la forma despectiva en que traté a nuestra familia durante años, por haber desperdiciado tu confianza y tu apoyo económico en frivolidades que ahora me avergüenzan profundamente». Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración controlada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Pero sobre todo, papá, quiero pedirte perdón por haber deseado tu muerte». Esas palabras salieron de la peor versión de mí mismo, una versión que espero haber dejado atrás para siempre.
Las palabras me impactaron profundamente, pero mantuve mi cautela emocional. Había escuchado disculpas de Nicolás anteriormente, aunque nunca con esta sinceridad aparente. Aprecio tus disculpas, Nicolás, pero las palabras, aunque importantes, no pueden borrar el daño causado. Lo comprendo perfectamente, respondió sin defensividad. No espero que me perdones inmediatamente, ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quería que supieras que he aprendido lecciones que nunca olvidaré. ¿Qué lecciones específicamente? Que el trabajo honesto, por humilde que sea, tiene más dignidad que vivir de la generosidad de otros mientras los desprecio. Que las amistades basadas en dinero desaparecen instantáneamente cuando el dinero se acaba. Que la familia, cuando funciona bien, es el único apoyo real que existe. Me sorprendió la madurez de sus reflexiones, pero necesitaba más información sobre sus intenciones futuras. ¿Y qué planes tienes ahora? Seguir trabajando, seguir creciendo profesionalmente por mi cuenta. He aprendido a vivir con menos, a valorar lo que tengo, a no necesitar la aprobación externa constante. Y económicamente, no necesito tu ayuda, papá. He aprendido a mantenerme por mi propio esfuerzo. Es más difícil, pero más gratificante de lo que jamás imaginé. Esa conversación duró casi 1 hora. Nicolás me contó detalles sobre su nueva vida, el trabajo nocturno, los proyectos arquitectónicos modestos, la habitación sencilla donde vivía, la rutina disciplinada que había desarrollado. Pero lo más impresionante no fueron los detalles prácticos, sino el tono completamente transformado con el que hablaba. No había rastros de manipulación, chantaje emocional o exigencias encubiertas. Al final de la conversación establecimos un acuerdo tácito: contacto telefónico ocasional, sin compromisos financieros, sin expectativas de reconciliación inmediata, solo la posibilidad de reconstruir gradualmente una relación basada en respeto mutuo. Hoy, enero de 2025, Nicolás y yo mantenemos conversaciones mensuales cordiales pero cautelosas. Ha demostrado consistentemente que sus cambios son genuinos y duraderos. Trabaja, se mantiene económicamente, ha desarrollado humildad auténtica. ¿Hemos recuperado la relación padre-hijo que teníamos antes? No, y probablemente nunca la recuperaremos completamente. Las palabras crueles dejan cicatrices permanentes que el tiempo puede suavizar pero no eliminar totalmente. Sin embargo, hemos construido algo diferente, una relación basada en respeto mutuo, límites claros y crecimiento personal. Nicolás aprendió que las acciones tienen consecuencias duraderas, y yo aprendí que a veces el amor paternal más profundo requiere permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. La decisión que tomé aquella madrugada de enero fue la más dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Salvé a mi hijo de convertirse en alguien que ni él mismo podría respetar eventualmente. Las palabras que pronunció aquella noche de Año Nuevo cambiaron nuestras vidas para siempre, pero al final ambos emergimos como personas más fuertes y auténticas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.